Grabado, voy a reanudar la grabación. Bienvenidos, buenas noches, qué bueno que nos podemos ver este domingo a pesar de las dificultades que tuvimos ayer y que pueden estar con nosotros. Sergio, José Antonio, qué bueno que regresaste. Hay un usuario que se llama GPL, no identifico quién sea. Soy yo, Pablo. ¿Quién, perdón? Soy Gonzalo. Soy Gonzalo. Hola, Gonzalo, sí. Gonzalo Peña. Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Ya te identifiqué con la GP. Qué bueno, bienvenido, qué bueno que están por aquí. Sergio, Gonzalo, estamos ya en la 8ª reunión. Hemos tenido varios estudios y la noche de hoy nos toca iglesias calvinistas o presbiterianas. Tenemos una lectura bíblica sobre esta lección y es una lectura que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Es Hebreos 11. Ya tenemos conocimiento de esta lectura. Pero antes de eso vamos a iniciar, vamos a hacer una oración. Héctor, ¿podrías llevarnos a Dios en oración, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Padre, te alabamos y te glorificamos y damos gracias en tu nombre por la oportunidad que nos das en estos momentos de reunirnos por medio de este sistema para aprender más de tu palabra y conocerte mejor. Gracias por los momentos que nos das de podernos comunicar contigo por medio de la oración. Darnos sabiduría, entendimiento para seguir adelante y que todos estemos ricos en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos y danos la sabiduría para entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Qué bueno que estén por aquí, Sergio, Gonzalo, y qué bueno que haya regresado José Antonio. Estamos, como les decía, viendo ahora el tema de las iglesias calvinistas o presbiterianas. Yo anteriormente de este estudio no había reconocido qué tanta relación había entre Calvino y las presbiterianas, y todavía nos falta mucho más por aprender. Sí, obviamente tienen algo que ver bastante, pero la diferencia entre Lutero, Calvino y las presbiterianas es lo que vamos a ver el día de hoy. Como les decía, la lectura es Hebreos 11, es la fe. En una Biblia de versión que me encontré, me gusta mucho, se llama Palabra de Dios para Todos. El título, en lugar de la fe, dice un tema eminentemente práctico y aplicado a las tareas cotidianas. Y ese es un estudio que estoy tomando en una página de internet que se llama Escuela Bíblica, en la cual tiene de toda la Biblia, va avanzando con estudios platicados, pueden ser platicados, leídos, escritos, y me gustó mucho porque nos habla a detalle de va avanzando los capítulos de la Biblia y te va contando todo eso. Ahí fue donde encontré esto que dice un tema eminentemente práctico y aplicado a las tareas cotidianas. En esta Biblia les voy a leer los primeros 3 versículos. Ya los conocemos, los vamos a recordar ahora con estas palabras. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Y sigue la lectura, la fe de diferentes titanes de la historia. Yo lo resumí así, en la preparación de este estudio dice, por la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José,
de Josué, de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas y además de otros. ¿Qué les parece esta forma de analizar este estudio de Hebreos 11? Yo nunca me había detenido a ver todos los personajes así en una lista como se los acabo de leer ahorita, son de los que hablan esta lectura. ¿Qué es lo que hizo cada uno de ellos mostrando su fe? Y esto es lo que nos muestra este versículo, que cada uno de ellos mostró su fe de una forma práctica en las tareas cotidianas que ellos hacían. Y es así como fueron ellos, en el versículo 39, todos, Hebreos 11, 39, todos ellos reconocidos por su fe. Ninguno de ellos recibió la promesa de Dios por su fe. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarnos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. El texto clave de esta lección es Hebreos 12:1, que dice así: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. ¿Qué palabras tan fuertes son estas? ¿Algún comentario sobre esto, Sergio o José? ¿Qué pueden opinar sobre este texto? Hebreos 12:1. Si lo tienen ahí a la mano, pueden buscarlo. Si no, igual les comparto esta versión para que lo vean en la versión que lo tengo yo. Es versión Palabra de Dios para todos. Lo pueden ver en la pantalla, lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda leer. A ver si así se puede ver un poquito más en la pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver o todavía no se alcanza a ver? Lo tenemos aquí. Voy a bajar un poco. Aquí está. Igual si le hacen un zoom también ustedes con ustedes, lo pueden leer. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, mucho mejor. Perfecto. ¿Algún comentario sobre este texto, Sergio? ¿O Héctor? ¿O Gonzalo también, que estás por ahí? No te pierdo porque nada más veo las letras, pero te pierdo. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que mostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos nuestra vida, cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. A veces, aunque lo sabemos, no nos damos muy bien cuenta cómo el pecado nos hace caer tan fácilmente. De manera compartida, para que sigamos viendo qué es lo que vamos a ver ahora, las iglesias calvinistas o presbiterianas. He compartido con ustedes, aunque el material lo podemos conseguir ahí en la casa de publicaciones El Faro, ahí venden todo el libro completo. La lección que tenemos para el día de hoy, como les digo, es el capítulo 1, sección 3. Ay, ya me perdí dónde estoy. Me pregunta, permíteme, quiere entrar una persona más y me está preguntando si es el mismo link. Déjenme contestarle, por favor. Ya le contesté. Les estaba diciendo que la lección se les voy a poner en pantalla para que la puedan ver. Es la capítulo 1, sección 3, iglesias calvinistas o presbiterianas. Acabamos de ver
acabamos de ver la lectura bíblica que tiene esta lección. Y después viene una introducción. ¿Puedes leer lo que está en amarillo, por favor, Héctor? La primera parte amarilla, donde empieza con surgidas. Tu micrófono lo puedes encender, Héctor, para que puedas leerlo. Surgidas las doctrinas profesadas y expuesto por Juan Calvino, que desarrolló su teología mediante un estudio sistemático de la Biblia, una presentación sistemática de todas las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Es todo. Perfecto, muy bien. Esto es lo que Calvino nos está dando, nos está mostrando. Una teología mediante un estudio sistemático de la Biblia. Es una presentación de las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Más adelante vamos a ver una diferencia de Calvino con Lutero. Pero lo más importante que Calvino ha traído hacia la Reforma Protestante es que él pudo sistematizar todas las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Y así le dio una primordial importancia a la Biblia como la única regla de fe y conducta, destacando la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia y no por las obras, como muchas veces se entendía anteriormente. Este es un gran avance que tenemos con Calvino. Más adelante me parece que lo vamos a ver. Una de las grandes obras que hizo Calvino que todavía conservamos y que es muy útil para esto. Pero lo más importante es que él se basó en las Sagradas Escrituras y solamente en eso para poder mostrarnos con ello sistemáticamente todas las doctrinas que tienen ahí y se pueden mostrar de una forma ordenada. De esta forma nosotros podemos darnos cuenta cuáles son las enseñanzas de Dios en la palabra de Dios. Y eso tuvo una gran importancia, fue primordial esa importancia para nosotros. Vamos a seguir viendo esta lección en esta parte de acá para que la vean. Déjenme compartir nuevamente la pantalla. Listo. Sergio, ¿puedes leer la siguiente parte donde dice dando primordial importancia, por favor? Sí, cómo no. Dice, dando primordial importancia de la Biblia como única regla de fe y conducta. ¿Hasta abajo? Sí, hasta abajo, por favor. Destacando la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia, mediante la fe y no por las obras. En 1536 publica el libro en el cual sistematiza la doctrina protestante, la institución de la religión cristiana. Calvino, de 26 años, era ya reconocido en toda Europa por su obra recién publicada y que trataba sobre el asentamiento institucional del cristianismo reformado. Exacto. Esta es la obra que les comentaba, la institución de la religión cristiana. Es un libro bastante gordo, por si recordarán o lo han visto o lo han tenido o han podido leerlo. Yo en la lección pasada estábamos hablando de las 95 tesis de Lutero y varios decíamos y coincidíamos que no las habíamos podido leer completamente todas. Incluso yo les platiqué que en alguna ocasión ahí, en 2 años en el pasillo de la iglesia, las pegaron unas pancartas y yo empezaba a leerlas, pero me cansaba y de plano no podía. Pero ahora la institución de la religión cristiana, pues el libro son como de entre 700 y 1000 páginas, realmente es un libro gruesísimo, con mucha información, obviamente es para leerlo con mucha calma y con mucha paciencia y con mucho tiempo, pero ahí está todo especificado. Y fíjense la edad que Calvino lo hizo, 26 años, literalmente era jovencito, era un chamaco cuando hizo todo esto, Calvino, y trata sobre
todo lo que es el cristianismo reformado. También Calvino estableció una forma de disciplina eclesiástica y una jurisdicción consistorial, un consistorio de ancianos y de pastores, dotado de amplios poderes para enseñar y disciplinar, y vigilaba las conductas de ellos. A veces como que nosotros nos ponemos a considerar, bueno, ¿cómo fue que logramos aprender o estamos aprendiendo la palabra de Dios? Pues de sus principios, Calvino formó ancianos y pastores para que enseñaran y disciplinaran y los cuidaban. Se veía que ellos tuvieran buen testimonio. Después continuó su obra Juan Knox, que estuvo con él estudiando. Él convirtió su patria en la cuna de la iglesia presbiteriana. Juan Knox fue a vivir donde estaba Calvino y vivió con él como 2 años, y después siguió sus doctrinas de gobierno, así como lo había establecido Calvino. La predicación de Calvino fue frecuente, y su cátedra, o sea, su enseñanza era diaria, casi diaria, así como voluminosa correspondencia y escritos, como la institución de la religión cristiana, desempeñaron un papel importante en hacer que su teología influyera internacionalmente. Esta es la obra de Calvino, y esto es lo que él estuvo haciendo después de que aprendió de Lutero cómo ver la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Y para nosotros es una gran ventaja conocer eso y saber sobre esta situación. Vamos a ver un pequeño video que nos habla sobre lo que es la vida de Juan Calvino. Déjenme ponerles el video para que lo podamos ver y escuchar sobre ello. Muy bien, lo voy a poner en pantalla grande para que lo puedan ver mejor. Contradictores y seguidores de este peculiar intelectual francés deben reconocer la profunda influencia de sus escritos en el desarrollo del gobierno, la educación pública, la cultura y hasta en la economía. El énfasis en la gloria de Dios llevó a este hombre mucho más allá que cualquier otro reformador a un estudio profundo y cuidadoso de las Sagradas Escrituras que se siente hoy en los millones de seguidores de su teología. Bienvenidos a este resumen de la vida de Juan Calvino. Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia, ubicada a 100 kilómetros al noreste de París. Su padre, un abogado y administrador que trabajaba para el obispo católico, planeó una carrera en la iglesia para su hijo y para mediados de la década de 1520, Calvino se había convertido en un buen erudito. Hablaba latín, se destacó en filosofía, se capacitó para aprender el estudio intensivo de la teología en París. Un estudiante brillante. Sin embargo, su padre cambió de opinión y decidió que Juan debería alcanzar la grandeza en la ley. Juan obedeció y los siguientes años los pasó en la Universidad de Orleans, obteniendo distinción en un tema que no amaba. Durante estos años se sumergió en el humanismo renacentista, aprendió griego y leyó ampliamente los clásicos. Cuando el padre Calvino murió en 1531, el joven de 21 años fue liberado de la influencia dominante de su padre y se mudó a París para ir tras su pasión, el estudio de la literatura, especialmente de los clásicos. Posteriormente concluyó sus estudios y recibió su título de doctor en leyes en 1532. Ese mismo año, Calvino publicó su primer libro, un tratado de Clementia del filósofo romano Séneca. El libro, que fue la disertación doctoral de Calvino, revelaba su gran capacidad intelectual. De católico a protestante. Fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la Reforma. La doctrina y las enseñanzas de Lutero llegaron hasta el registro de un momento o fecha exacta de su conversión. En 1533, Nicolas Cop, rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, predicó un sermón, una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y un fuerte ataque contra los teólogos escolásticos del momento. Pero muchos se resistían a sus perspectivas protestantes, y Calvino, quien se cree le escribió el discurso a Cop, fue obligado a huir de París. Después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó a la propiedad de Louis Dutillet, un hombre rico que simpatizaba con la Reforma.
Estando allí, tuvo la oportunidad de pasar 5 meses en la extensa biblioteca teológica de Dutilet. Ahí leyó la Biblia, junto con los escritos de los padres de la Iglesia, en especial los de Agustín. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir su obra más importante, Institución de la Religión Cristiana. Las instituciones. La Institución de la Religión Cristiana fue pensada como un manual elemental para aquellos que querían saber algo acerca de la fe evangélica. Más tarde, Calvino escribió: Trabajé en la tarea especialmente para nuestros propios franceses porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo y, sin embargo, muy pocos tenían verdadero conocimiento de Él. Durante los 23 años siguientes, la obra maestra de Calvino tendría 5 grandes expansiones hasta llegar a su forma actual en 1559. Era una verdadera proeza que presentaba fuertes argumentos a favor de las enseñanzas centrales de la Reforma. En las instituciones, Calvino esbozó sus puntos de vista sobre la Iglesia, los sacramentos, la justificación, la libertad cristiana y la política. La ciudad de Dios. Posteriormente, Calvino se estableció en Ginebra. Él y su amigo Guillermo Farel comenzaron inmediatamente a reformar la iglesia de la ciudad. Después de redactar una confesión de fe, trataron de lograr que los ciudadanos vivieran en sumisión a las Escrituras. Pero su intento de limitar la cena del Señor mediante la excomunión, es decir, restringir de participar a aquellos que vivieran abiertamente en pecado, resultó en su destierro en 1538. Calvino se dirigió a Estrasburgo, de pastoreó ante dice con una artista que tenía 2 hijos. Para 540, la reputación de Calvino se había extendido. Escribió otros 3 libros y revisó las acciones. Se había amigo de los principales reformadores como Marie Bucerot y Melange. Posteriormente, la autoridad de Males le pidió que regresara a la iglesia. Que mudó a Ginebra, se destruyó la escuela, no regresaron a sus países de origen. Se hicieron a la iglesia a sus países que se oponían a la rema. Para esta asegura el martirio, la religión como la escuela de muerte. Las ordenanzas eclesiásticas, algo que el mote se me enseñaba por orden del ministerio. Pastores, médicos, ancianos y diáconos. Los pastores dirigieron servicio, dedicarían administramiento y se preocupó por el bienestar espiritual de los ingleses. Unas de de Ginebra se hacían el septismo. 2 días de la semana se realizaban los días. La cena del Señor se celebraba trimestralmente. Los doctores o maestros daban conferencias sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento generalmente los lunes, miércoles y viernes. La audiencia consistía principalmente de los alumnos mayores y ministros, pero cualquiera podía asistir. En cada distrito, los ancianos vigilaban los asuntos espirituales. Si veían una conducta pecaminosa en cualquier ciudadano, lo amonestaban. Si el comportamiento no cesaba, informaban al consistorio, el órgano rector de la iglesia, que convocaría al acusado. La excomunión era un último recurso y se mantendría hasta que el ofensor se arrepintiera. Finalmente, el bienestar social estaba a cargo de los diáconos. Era la junta directiva del hospital, los ejecutivos de la seguridad social y los supervisores de la casa de beneficencia. Los diáconos fueron tan efectivos que Ginebra no volvió a tener mendigos. Era un ciudadano. Hasta casi el final su papel limitaba labores. Estudios que ocurrieron Ginebra, la Constitución, hasta los después y la historia de la elección. Al final de su vida, cuando no podía caminar a la iglesia, lo llevaban en una silla radical. El doctor Bernard llevó estudiantes a su versión a que lo instaban al espacio entre los. Calvino falleció a la edad de 54 años en 1564. Fue expuesto al público durante la afluencia de fue reformado este miércoles a la veneración de santos, que tiene la gente anónima. Hasta el día de hoy se conoce la placa de sepultura. Aunque Calvino murió, su influencia no sucumbió con la iglesia. Sus ideas han sido ocupadas y dadas, dependiendo de su punto de vista. Consumimiento de capitalismo, individualismo, Calvino la lucha exitosa. La iglesia tiene grandes muy altos como el evangelista Whitfield, famoso predicador Charles Spurgeon, Leo Garfield, reformadas, incluso muchos grupos bautistas llevan adelante un legado en iglesias locales de todo el mundo. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué forma pueden ser los de hoy? ¿Qué les parece este video? A ver sus opiniones. Por ahí está Gonzalo, creo que salió Gonzalo. Sergio, Pepe, Josué, Héctor, ¿qué opinan de este video? Algo que hayan aprendido, que hayan conocido de nuevo. Para mí me sorprendieron 2 o 3 cosas, pero los escucho primero. Bueno, a mí me llamó la atención lo que comenta el hermano sobre los diáconos. No sé si lo observaron. De que era muy importante el trabajo de los diáconos en esa época, tan importante que no había mendigos en la época. Entonces, los diáconos hacían su chamba y eso me llama mucho la atención. Sí, eso es relevante. A mí me saltó así como de sorpresa, Sergio.
o sea, no había mendigos, significa que no había pobres en esa ciudad. Qué sorpresa tan maravillosa por el trabajo de los diáconos. ¡Wow! Qué hermoso pudo haber llegado a ser eso. Maravilloso. Héctor, ¿algo más que te haya brincado a ti, que te haya gustado, que hayas notado en este video? Gracias, Sergio. Pues exactamente es la obra de los diáconos, pero pienso yo que en aquella época sí estaban actuando los diáconos en el trabajo de la iglesia, y por eso no había tantas necesidades de personas que no tenían los recursos, sino al Claro. contrario. Claro, Hey. Entiendo que tú dices de la iglesia en el sentido de los miembros, las personas que somos iglesia, Sí. no del edificio. Sí. Porque a veces No. se nos ha olvidado y pensamos que los diáconos solo son para la limpieza y para las ofrendas. Y además de eso, la iglesia es el cuerpo de Dios, los miembros, y en el trabajo que tenían ahí. Muy bien. Algo a mí también que me impactó mucho es que dijo que Calvino había encontrado 4 oficios en el Nuevo Testamento, que eran los pastores, los ancianos, los diáconos, pero el último, no me acuerdo, no me fijé bien en el video, lo voy a volver a ver, pero creo que no dijo del último oficio, que eran médicos, creo que fue lo que dijo. Pero no lo dijeron en el video, no explicaron eso, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante eso. No. Pues la salud es algo importantísimo para todo el mundo, y más en aquellos tiempos que era más descuidada la situación, pues qué importante también era eso. José Antonio, ¿tuviste algo más que te llamara la atención? Déjenme admitir a una persona que... Buenas noches, hermanos. Hola, Pues Pepe. antes que nada, nos hace falta mucho por trabajar. Mi observación es que él no nada más predicaba los domingos, sino que entre semana alternaba predicaciones, y al hacer esto, pues todo el mundo estudiaba, todo el mundo leía. O sea, el cristianismo es de 24 horas. Habría que poner un letrero en la iglesia, ¿verdad? Se solicitan cristianos de 24 horas. No tomaban a la ligera la enseñanza. Y pues bueno, hoy debido a la pandemia no hemos podido tener actividades más constantes, presenciales, que nos enseñan y nos motivan al convivio. Ahorita acabo de ver a mi hermano Héctor, a mi hermano Sergio, y bueno, pues eso se está perdiendo. Tenemos que echarle muchas ganas al estudio y al convivio. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Acaba de ingresar nuestro hermano Cipriano. Hermano, bienvenido. Nuestro hermano Cipriano es un hermano que está estudiando conmigo en el seminario un curso sobre oficiales de la iglesia. No me recuerdo de dónde eres, hermano, de qué parte te puedes presentar. Por favor, hermano Cipriano. Creo que no tienes micrófono. Sí, hermano, muy buenas noches, hermanos. Mil disculpas. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, te escuchamos bien. Ok. No, que me conecta hasta ahorita porque un poquito retrasado tuvimos una reunión extraordinaria de consistorios. Soy de aquí de la Iglesia del Mesías de Aragón, tercera sección, Catepec de Morelos, Estado de México. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, hermano Cipriano. Está con nosotros Héctor Hernández. Puedes levantar tu mano, pero bueno, ahí se puede ver en la pantalla. Él es diácono, ya en descanso después de muchísimos años de servicio y de excelente servicio. Sergio Jiménez también, hermano, diácono. Somos de la iglesia, ahorita estamos nada más de la iglesia Berit. Está también José Antonio Velázquez, ex anciano de iglesia. Tiene su
cámara apagada porque, ya la prendió. Pensé que te ibas manejando. Hola, Ya Pepe. llegaste, qué bueno, excelente. Muy bien. Y nuestro hermano, este es nuestro hermano, este es mi hijo, literalmente, y Jack, que también está participando en estos estudios. Estamos viendo, hermano Cipriano, la vida de Juan Calvino. Acabamos de ver un video. Si quieres, luego les comparto la información porque estamos grabando todo esta sesión, en la que vimos varias cosas muy importantes de Calvino, cómo identificó en el Nuevo Testamento que había 4 oficios: pastores, ancianos y diáconos, y daba la descripción de cada uno, que era lo que hacía. No, pastores, ancianos, diáconos y médicos. Yo no sabía eso de los médicos que había detectado Calvino en el Nuevo Testamento. Será cuestión de que nos metamos más en profundidad a ver cómo está esa situación. Pero nos compartían los hermanos ahorita que estábamos conectando, que algo sorprendente era que los diáconos trabajaban tan bien ahí en Ginebra, que cuando llegó Juan Knox a Ginebra, se sorprendió al ver que no había, ¿cuál era la palabra, Sergio? Mendigos, ¿verdad? Que no había ningún Mendigos, creo que dijo. Sí, que no había Sí. ningún mendigo en la ciudad de Ginebra por el trabajo de los diáconos. Nos quedamos así como que sorprendidos. ¡Qué maravilla! O sea, qué trabajo tan hermoso. Y también hablaba del trabajo de los ancianos y el trabajo de los pastores. Comentaba todo esto. Seguimos viendo, estamos viendo, hermano, del material, un libro que se llama ¿Quiénes somos los presbiterianos? No sé si lo habías oído hablar, hermano, o lo conocías antes. Este libro lo conseguimos en Casa de Publicaciones El Faro. Después les comparto dónde pueden conseguirlo si lo necesitan. ¿Pero tú ya lo habías escuchado? Sí, pastor, sí la había escuchado y al parecer tenía un libro de ese libro y creo que le di prestada a un hermano porque iba a impartir de unas lecciones y ahí lo tiene, Ya, un hermano, y se sí. quedó con él. Ok. Sí, luego a veces pasa eso con los libros anteriores. Ajá, No te preocupes, yo no soy pastor, yo también soy diácono. No me digas pastor, porque todavía no llego a tanto. Pero bueno, está bien, ya estamos viendo y estamos viendo la lección que se llama Iglesias Calvinistas o Presbiterianas. Este libro trae una serie de preguntas que podemos analizar, se las voy a compartir para que las vean, las preguntas que podemos ir viendo sobre las iglesias calvinistas o presbiterianas. Son preguntas de reflexión. Aquí podemos ver la primera. Dice la primera: describe brevemente los eventos importantes en el establecimiento de iglesias presbiterianas. ¿Alguna idea que tengan sobre eso? ¿Qué eventos creen que pudieron haber sido importantes? De hecho, con Calvino ya vimos algunos de ellos. ¿Alguien pueda contestar? Bueno, algo que yo noto es que al establecerse las iglesias, estas tuvieron una fuerte influencia fuera de la iglesia. Transformaron, influyeron en la sociedad, transformaron a la sociedad a tal grado de que se habla de que ya no había gente pobre. Imagínense nada más. O sea, intervino en el aspecto económico y pues bueno, Ginebra hasta la fecha sigue siendo una potencia económica. Y una ciudad referente, sí. Sí, así es. ¿Algo más, Héctor, Sergio, Josué? Algo que me sorprendió mucho, ya más o menos lo había visto, pero ya con este video que acabamos de ver y esta explicación, pues también me sorprendió mucho cómo no solamente estaban involucrados en la iglesia, sino que también ahí se comenta que Calvino trabajaba junto con el gobierno, hacía canales, hacía
conductos de calefacción, hacía varias cosas en el gobierno. Algo que me acuerdo que he estado viendo en estos cursos es que Lutero trataba, y Calvino lo siguió al parecer, de que la iglesia y el Estado trabajaran juntos, que estuvieran las mismas personas ahí, y eso también es muy importante, porque finalmente nosotros tenemos trascendencia, como lo dijimos hace rato, no solo en nuestra iglesia local, en nuestro edificio o en nuestro templo, sino que también debemos tener trascendencia en la vida común de toda la gente. Miren, voy a mostrar aquí en la pantalla algunas de las respuestas que yo puse. Ustedes pueden agregar otras más o pueden poner diferentes. Déjenme avanzar la página para que las puedan ver. ¿Qué eventos importantes hubo? Yo puse todos estos. Eso lo vimos al principio. Ya es un estudio sistemático de la Biblia. Y también se publicó, Lutero publicó con su, ¿cómo se llama? Con la persona, no me acuerdo cómo se llama, de la persona que es del mismo pueblo, con su alemán también, Gutenberg, que nos decía que Gutenberg también, unos años después de la Reforma, inventó la imprenta y Lutero estableció eso para poder publicar la Biblia y lo puso como doctrina protestante y una forma de disciplina eclesiástica. Déjenme acomodar esto. Puso un consistorio, como les decía, ancianos y pastores, dotando de poderes para enseñar y disciplinar. Otra cosa que también fue importante que hizo el establecimiento de las iglesias presbiterianas fue la predicación frecuente, como lo están viendo aquí en la pantalla, se lo estoy señalando, la predicación frecuente y su cátedra casi diaria y voluminosa correspondencia, y sus escritos, como el libro que les comenté, La institución de la religión cristiana. Les voy a compartir la bibliografía, si algún día tienen tiempo, espero que se den tiempo, para poder ver y hojear la institución de la religión cristiana o estudiarla, si así lo prefieren. La siguiente pregunta dice, ¿fue el trabajo duro de Calvino el que le dio por resultado su influencia internacional o su fidelidad a la escritura? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Qué fue lo que hizo que Calvino tuviera una influencia internacional? Pues, desde mi punto de vista, y yo creo que seguramente de ustedes también, pues el Señor toma y hace lo que quiere con nosotros y hace cosas grandes, ¿no? Si él así lo desea. Seguramente, pues dotó a Calvino con muchas habilidades que permitieron que él pudiera trabajar como trabajó para el Señor en su tiempo, pero yo creo que definitivamente él no hubiera podido hacer absolutamente nada, aunque fuera muy tenaz y tuviera todas las ganas y el esfuerzo de hacer las cosas, si Dios no lo dirige. Sí, así es. Sí, yo también opino lo mismo, en el sentido de que finalmente Dios era el que lo estaba dirigiendo y por eso es que estaba fiel a la escritura. Y además también de que no solamente la leía y adquiría conocimientos, sino también lo ponía en práctica, trabajaba duramente. Así es. En la respuesta que yo tengo le puse ambos, trabajo duro y fidelidad a la escritura. Su predicación frecuente y su cátedra casi diaria, así como su voluminosa correspondencia y sus escritos como la institución de la religión cristiana. Si se dan cuenta, él estaba predicando frecuentemente, por lo que estudiaba mucho la Biblia, trabajo duro de la fidelidad a la Biblia, y además enseñaba la Biblia casi diariamente. O sea que no solo era estar tomado de Dios, sino además trabajando para estar
haciendo lo que Dios quería para ellos. ¿Qué clase de importancia tiene el calvinismo para nuestra época? Esa no la he contestado aquí. Ya la contesté en mi cuaderno, pero aquí no. ¿Qué clase de importancia? ¿Cuál es la importancia de Calvino para nuestra época? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será importante Calvino para nosotros ahora? Si sí, ¿por qué? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Qué opinan? Héctor, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea importante Calvino? Pues sí, es importante tanto en nuestra actividad diaria de hoy como en el futuro, porque dejó las bases para seguir estudiando y entendiendo la palabra de Dios. Ese es, para mí así que dejó un legado que el Señor lo usó para que dejara ese legado para todas las iglesias que creemos que para servir al Señor es en unión en una iglesia para el servicio y el conocimiento de Cristo. Perfecto. Entonces, es útil actualmente. Eso es para mí. Ese legado sigue vigente con nosotros. Algo importante que, fíjense, curiosamente ahorita que dices eso, yo aprendí primero, gracias a Dios, aprendí primero que la Biblia es la única regla de fe y conducta y práctica. Eso lo aprendí primero. Después aprendí que Dios se lo mostró a Calvino y a Lutero y nos los enseñaron. Pero ahora me doy cuenta que gracias a Dios, como decía Sergio, utilizó a estas personas para que nosotros tengamos esa bendición de seguir pensando en la Biblia, considerando y obedeciendo la Biblia y solamente la Biblia. Eso es magnífico y maravilloso. ¿Algún comentario tú también, José Antonio, sobre esto? La importancia del calvinismo para nuestra época. Ya se fue José Antonio. Sí, no tiene audio. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, Sí. perdón, Pablo, Sí. yo creo que también me llamó mucho la atención que comenta que él era erudito en las escrituras, que estudió profundamente las escrituras. Entonces, le dio el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Entonces lo utilizó como base, como básico, para poder él hacer todo el trabajo que le encomendó el Señor. Sí. Y viene a colación mucho con lo que tú comentas, ¿no? Que pues primero es el conocimiento de la palabra de Dios y después lo que sigue, ¿no? Ponerlo en práctica, ¿no? O sea, vivirlo como alguien de ustedes, no recuerdo quién dijo, que decía que en todo momento de nuestra vida, no nada más en un rato o cuando estemos en el templo o algo así. Y sí, es muy José importante. Antonio lo comentó. José Antonio lo comentó aquí. Sí, decía que iba a poner un letrero ahí que teníamos que ser Sí, cristianos de ¿cómo decía? De las 24 horas, ¿no? Los 7 días. Sí, 24 horas, 7 días, eso sería excelente. Cuando él estaba diciendo esto, yo me acuerdo que alguien hace mucho tiempo nos enseñaron, no me acuerdo ni en qué iglesia estaba, pero nos enseñaron que decía, cada que terminaba el culto, decían, ¿cómo era? Termina el culto, empieza nuestro servicio. O sea que al salir nosotros de la iglesia, empezábamos a servir a Dios durante toda la semana hasta regresar nuevamente al culto de adoración. Y es prácticamente algo como esto, pero José Antonio fue más claro en versión Dios habla hoy, yo creo, José Antonio, versión siglo XXI, 24 horas, 7 días de la semana, ser cristianos y hacer lo que los cristianos debemos hacer. Muy bien. Siguiente pregunta. Perdón, hermano Pablo. Sí, dime, Stephen. Y lo que me llama la atención también, la situación de que
Calvino nos dejó un gran ejemplo para poder escudriñar. Él escudriñó todo bien en dedicación al estudio de la Biblia para poder sustraer todo. Entonces, para poder discernir bien y para poder dejarnos toda su enseñanza. Y así como nosotros como papás, ¿no? En cada familia, así como dejamos a nuestros hijos, lo que tiene que hacer uno con los hijos, entonces tiene que dar ese ejemplo para que ellos puedan seguir. Sí, si algunos de nuestros hijos toman malas decisiones, pues ya bueno, ya cuestión de ellos, ¿no? Porque ya la enseñanza ya se los dio. Entonces yo sí siento así que Calvino estuvo enseñando, dejó esa enseñanza también y nosotros también tenemos que corresponder, dedicarle también a lo que es la Sagrada Escritura, porque si no nos dedicamos, no estudiamos, pues la verdad tampoco no lo vamos a entender. Entonces yo lo entiendo así que Calvino se dedicó, se enfocó bastante allí para poder ya expresar lo que él sentía, lo que él entendía. Ese es mi comentario, hermano. Perfecto, muy bien, sí, muchas gracias. Y eso es importante, que podamos estudiar la palabra de Dios y no dejar de estudiarla, seguir estudiando constantemente para poderlo cada vez comprender más y mejor, y además enseñarlo a otras personas, que también es algo muy importante, no solo quedarnos nosotros con el aprendizaje y hacerlo, sino además compartirlo a otras personas, decía el hermano Cipriano ahorita, a nuestros hijos, a nuestra gente, incluso a los mismos miembros de la iglesia. ¿Cuántas personas vemos que llegan nuevas, que no conocen mucho o que no entienden bien? Y nosotros podemos acercarnos y ayudarles y compartirles lo que Dios nos ha mostrado a nosotros o lo que Dios ha permitido que otras personas nos enseñen a nosotros. Y eso también es muy, muy importante poder, pues hacerlo como lo hizo Calvino en esa época y hacerlo también en esta época, que pues la enseñanza sigue todavía vigente para muchas personas. Muy bien, muchas gracias, hermano Supremo. Siguiente pregunta. ¿Fue Calvino, a ver si alcanza a ver, un héroe o un instrumento en las manos de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Hermano, yo siento que él fue un instrumento a mano de Dios y Dios ya tenía en su plan a cada persona que va a llamar, entonces el que iba a usar. Entonces, por eso es de que él tuvo que enfocarse, dedicarse a lo que es el estudio de estudiar la palabra de Dios para poder dejar plasmada a futuros, ¿no? Porque si fuera, perdón, hermano, ¿qué fue lo que dijo el segundo? ¿Un héroe o un instrumento en las manos de Dios? Si hubiera sido un héroe para mí, pues ahora sí que pudiera ser la enseñanza hubiera sido distorsionado, como otros eh, evangelistas enseñan ya, o no es ya no sería la sana doctrina, o sea, eso es lo que me forma de entender en ese lado. Perfecto, hermano, muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ahorita que el hermano Cipriano estaba hablando, dos cosas me llamaron mucho la atención. Nosotros vivimos en un mundo en que idealizamos a los héroes. Nos han enseñado, nos han inculcado, nos han metido en la cabeza que lo mejor son los héroes, que qué bonitos son los héroes. Y me quedé pensando ahorita, bueno, Lutero, Calvino, ¿qué eran para mí? ¿Héroes? Pues hicieron la reforma, lucharon contra los católicos, vencieron a los católicos, nos dieron una nueva vida. Pareciera que para mí sí fueron unos héroes, pero analizando esta lección y escuchando lo que platicamos ahorita, lo que ustedes dicen, lo que dijo usted ahorita, hermano Cipriano, lo que estamos viendo aquí, me viene a la cabeza, bueno, un héroe es una persona que hay muy pocos, casi no existen, que son inalcanzables, porque pues nunca vamos a ser como ellos, que hacen cosas imposibles que nosotros no podemos hacer.
Estas 13 definiciones son las que nosotros tenemos a veces en nuestra cabeza o siempre en nuestra cabeza de héroes. Y sin embargo, no fueron eso. Ni Calvino, ni Lutero, ni los reformadores no fueron héroes. Fueron, como dice el hermano Cipriano, como lo dijo hace rato Sergio, instrumentos en las manos de Dios. Y si vemos a los instrumentos en las manos de Dios, todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Pueden haber Amén, cosas amén. fáciles o cosas difíciles, pero Dios nos da la capacidad, aún en las más difíciles, para hacer buenos instrumentos en su mano. Así es que no son imposibles las cosas de hacer. Y además, no somos los únicos instrumentos. Cada hijo de Dios es un instrumento de Dios. Todos podemos ser instrumentos de Dios. Y de hecho todos lo somos. No como los héroes que son únicos. La respuesta obvia aquí, instrumento de la mano de Dios es Calvino. Así como nosotros debemos de seguir el ejemplo y seguir siendo instrumentos en las manos de Dios. Aquí lo vemos en la pantalla. Pregunta 5. ¿Será necesario que hoy día Dios levante a un hombre o a un grupo de hombres que vuelvan a proclamar las Sagradas Escrituras para cambiar no solamente a las iglesias, sino también a nuestras culturas en este mundo posmoderno? ¿Qué pregunta tan fuerte y tan difícil? ¿Puedes leerla de nuevo, por favor, Sergio? Pregunta 5. ¿Será necesario que hoy día Dios levante un hombre o un grupo de hombres que vuelvan a proclamar la fidelidad a las Sagradas Escrituras para cambiar no solamente a las iglesias, sino a nuestras culturas en este mundo posmoderno? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas, Héctor, sobre esta pregunta? Uf. Es posible que el Señor nos use a cada uno de nosotros con los dones que Él nos ha dado para el extendimiento de su palabra. Y nosotros, como creyentes, tenemos que profundizar en el estudio de la palabra, estudiar la Biblia, para cuando tengamos oportunidad de compartir esas bendiciones, las podamos con sencillez, las podamos comunicar a las demás personas que no conocen. Claro, del Señor es vida y vida eterna. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario, hermano Cipriano? Sergio, ¿tú también quieres decir algo? ¿O José? Hermano, yo creo, como dice, será necesario que hoy día Dios levante un hombre o un grupo de hombres que vuelva a proclamar la fidelidad de las Sagradas Escrituras para cambiar no solamente a las iglesias, sino a nuestras culturas en este mundo posmoderno. Pues yo pienso que es posible que Dios levante un grupo de personas para que pueda hacerlo. Obviamente no puede llegarle a la altura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo sabemos que Él es hombre y Él es Dios. Entonces, pero sí puede tener hombres para poder cambiar, poder predicar la sana doctrina y ahora sí que cómo se puede lograr, pues yo creo que con ayuno y oración y dedicarse a lo mejor 90% o al 100%, si no al 100, pues 90%, ¿no? Pero sí yo creo que sí puede. Esa es mi opinión, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Pablo, yo pienso que, la pregunta dice que será necesario, pues solamente el Señor sabe si lo va a hacer de esa forma, ¿no? De que va a levantar a una persona o a un grupo, para proclamar con fidelidad las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios sabrá qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor esa será la forma, pero tocando a nuestra responsabilidad
a lo que somos como cristianos, probablemente tenemos que autoevaluarnos, tal vez sea la palabra, y ver cuál es nuestra situación, si estamos en una posición de confort, en la cual no le estamos sirviendo al Señor como Él nos lo pide, y como seguramente a lo mejor nosotros tenemos esa necesidad, pero no lo hacemos por alguna razón, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, muy bien, gracias, entiendo la situación. Estás juntando tu respuesta con la de Héctor, que me gustó mucho, y también un poco con la del hermano Cipriano, que Sí, comentó. claro, las tres. Sí, exacto. José Antonio, ¿tú tienes algún comentario sobre esto? Sí, mis queridos hermanos, la Biblia, toda la palabra de Dios ya fue escrita. Y yo creo que hay hermanos que nos dan un gran ejemplo de fe y no son teólogos, ni maestros, ni diáconos, ni ancianos. Pero no pierden nunca la oportunidad de decir, hay un Dios todopoderoso que te ama. Es decir, proclaman, proyectan, hablan de Dios. Y lo hablan en el camión, lo hablan al vecino, lo hablan en la cola de las tortillas. O sea, es importante que cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, en verdad sientamos esa responsabilidad y ese privilegio tan grande que tenemos de ser hijos de Dios. Y reflejar eso a nuestro alrededor. Y lógico, hay hermanos con unos dones extraordinarios, con un conocimiento de la palabra y una forma de expresarla en un púlpito, en una clase, en una conferencia, pero eso no demerita ni quita el deber que tenemos cada uno de los soldados de Cristo. Entonces, ese sería mi aportación y mi complemento, que nunca se pierda la oportunidad de hablar de nuestro Señor y de su obra redentora. Y lógico, tenemos que estudiar, tenemos que asistir a los cultos, tenemos que aprender a alabar a nuestro Señor. Tenemos muchos errores, pero que yo creo que el Señor nos los perdona cuando llegamos con un corazón sincero a alabarle. Y hay maestros, hay quienes tienen ese don de ser maestros, de ser comunicadores, como lo fue Calvino, un instrumento de Dios, algo que el mismo Calvino nos enseña, es que toda la obra redentora viene de Dios. Entonces, pues es lo que yo opino. Muy bien, muchas Que no gracias. se pierda la oportunidad de ser soldados de Cristo. Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Pues sí, algo que yo estaba considerando ahorita que estamos platicando fue pensar en personas que Dios esté levantando o haya levantado, y rápido se me vino a la memoria algo que ya es un poquito viejo, será porque ya estamos mayores todos. Tal vez el más joven aquí es Josué, ya que tiene como 20 pasados, 23. No lo he escuchado, pero yo supongo que todos los demás llegamos a escuchar de Billy Graham, un predicador grandioso por todos Estados Unidos y por todo el mundo, que Dios lo levantó para compartir su evangelio. O también aquí en México de Juan Isais, ese sí lo conoció Josué, también otro pastor presbiteriano justamente, que también era un predicador por todas partes en México y en muchas partes del mundo también andaba predicando él, que Dios los levanta, pero
Yo quiero terminar esta pregunta regresando a la respuesta de Héctor, que me encantó. La pregunta dice, pensando de otras personas que Dios levante para que sean proclamadoras de la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Y Héctor contestó diciendo, Dios nos tiene que usar a nosotros para levantarnos. O sea, se lo personalizó. Me gustó cómo lo hiciste tú, Héctor. Te lo personalizaste. Me tiene que usar a mí para llevarme a compartir, proclamar las Sagradas Escrituras. Todos lo dijimos de alguna u otra forma, pero es importante finalmente que Dios nos use a nosotros. La respuesta, por supuesto que es más que obvia. Sí, es muy necesario que hoy en día Dios levante un grupo de hombres líderes de las iglesias presbiterianas y demás iglesias y denominaciones para que compartan las Sagradas Escrituras. Algo que nosotros como iglesia presbiteriana tenemos la bendición de Dios es que nos enfocamos mucho al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que ser nosotros que Dios nos esté llamando. ¿Será que Dios nos está llamando, como dijo Sergio, a que nosotros vayamos a compartir este estudio de las Sagradas Escrituras? Pues es el momento de que nosotros reaccionemos y compartamos con las demás personas esto que nos está sucediendo o que está pasando. ¿Algún comentario sobre estas preguntas? Continuamos con la misma próxima sección que ya estamos por terminar. Esto es lo que les decía, lo tenemos en pantalla. Y si lo puedes leer, Héctor, por favor. ¿De cuál? Lo que tenemos en pantalla que dice la teología presbiteriana. Aquí está, te lo marco. Ah, sí. En azul. Sí. Voy a leer. Sí, La teología presbiteriana generalmente enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. El gobierno de la Iglesia presbiteriana fue asegurado en Escocia por los actos de la reunión en 1707 que crearon el reino de Gran Bretaña. Muy bien. Ahí termina. Ahí termina, sí, gracias. Así es entonces como nosotros como Iglesia Presbiteriana nacimos y creemos en las Sagradas Escrituras. Aquí tengo unas páginas de internet con ya más información que después, si quieren, se las comparto para que la puedan ir viendo. Pero lo más importante es que a través de Calvino, las iglesias calvinistas que después llegó Juan Knox y las llevó para generar la Iglesia Presbiteriana, podemos aprender todo esto, ¿no? Esto nos da una gran reflexión de lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida actualmente y cómo debemos de seguir el ejemplo que Dios nos ha dado a través de estos grandes líderes, de este líder que ha trabajado en esto y toda la gente que ha estado trabajando en él, porque no es el único, hubo muchas personas que estuvieron detrás de él y que han estado detrás de él, que incluso han estado detrás de nosotros, nuestros maestros, cuando nosotros aprendimos, cuando nosotros llegamos, cuando nosotros conocimos el mensaje de Dios, que también nos han enseñado, que ahora es labor de nosotros compartir con las demás personas, para que los pequeños que vienen, los jóvenes que vienen, o incluso algunos adultos que no conocen bien, también puedan compartir el mensaje de la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos hacer para poder continuar con el legado que Dios nos ha dado en este mundo, en esta tierra. Pues gracias a Dios por ello. Estamos ya entonces terminando nuestra lección. Les recuerdo, cada semana nos reunimos. Hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos el domingo porque ayer tuvimos problemas técnicos y no pudimos unirnos. Hay algunas personas que me dicen que tienen dificultad para conectarse los sábados porque o trabajan o porque llegan tarde o están muy activos. Dos de ellos se disculparon porque no habían podido llegar, aunque sí querían estar, no pudieron llegar. Uno se está mudando, otro tiene fiesta de cumpleaños de familia. Pero de todas formas está la puerta abierta. Si ustedes, no sé, hermano Cipriano, ¿usted cómo le es más fácil? ¿El sábado o el domingo tener las reuniones?
Hermano, yo creo que el sábado. El sábado. Ok. Sí, la verdad, ayer, por su invitación que lo recibí ayer, que vi, entonces sí me iba a conectar y no fue posible por X razones. Entonces, vi nuevamente su invitación que envió y entonces vi que por esos fallos técnicos usted le está mencionando y dije, no, hoy es mi oportunidad, Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, qué bueno. Ajá, y entonces por eso tuve la oportunidad de conectarme. Ahorita pues fue un poquito tarde, pero tuvimos algunas cosas que discutir, la de extraordinaria de la iglesia. No, pues qué bueno que se pudo conectar. Bienvenido, hermano. Y qué bueno que Muchas gracias. estés con nosotros y seas bienvenido cuando sea posible. Y también en este caso, Sergio, cuando puedas conectarte también, con mucho gusto, bienvenido. Para ti es difícil los sábados, ¿verdad? Porque es un poco tarde, llegas un poco tarde. Sí, Pablo, luego sí es un poco complicado. No tengo la certeza de estar aquí a las 8. A Ajá. veces sí, a veces más tarde, pero en lo posible yo estaré con ustedes. Me daría mucho gusto. Cuando puedas, adelante, también eres Gracias, bienvenido. Pablo. Como le digo a todas las demás personas, si no pueden, gracias a Dios tenemos esa tecnología y estamos grabando todas estas reuniones, gracias a Dios, y hemos podido abrirlas no solo en video, también las abrimos ya ahora en audio a través de las plataformas de iVoox. Ahí están los enlaces para que se puedan conectar. A veces como que el video a mí se me hace como muy frustrante porque te clava la pantalla y tienes que estar viendo la pantalla, pero con audio pues puedo hacer varias cosas y estar escuchando el audio, también lo tenemos así, o incluso lo tenemos en texto compartido en documentos de Google, por si queremos leerlo, podemos leer todo el estudio, las respuestas y todo lo que hemos platicado aquí, también está compartido. Así es que también para ustedes tenemos la oportunidad de verlo después. La próxima semana nos vamos a ver para ver calvinismo. ¿Qué es lo que se enseña en el calvinismo? Vamos a ver preguntas como los eventos importantes de las iglesias presbiterianas. ¿Cuál es el modelo del hombre en el sistema calvinista que se promueve en base a las escrituras? ¿Y cómo debe ser el presbiterianismo o cómo debe de influir en tu vida privada y en tu vida pública? Que ya hoy empezamos a ver un poquito de ello, aunque lo vamos a ver más a detalle. Y si el calvinismo es un sistema enfocado solo a lo espiritual, también vamos a ver esto la próxima semana. Así es que los esperamos para que puedan estar con nosotros la próxima semana también y puedan aprender sobre este tema. Hay oraciones pendientes. José Antonio nos está pidiendo que oremos por un pueblo de Oaxaca que han sido atendidos justamente por la iglesia presbiteriana y no han tenido seguimiento con ellos, como que pareciera que los dejaron abandonados. Él está buscándonos el nombre de este pueblo y yo ya contacté a un pastor amigo mío que vive en Oaxaca y está esperando esos datos para ver si puede hacer algo y atender a este pueblo. Ver qué tan lejos o cerca está o qué tan fácil o difícil es que oremos, sigamos orando por él, por ellos. Y también el hermano Joel Felipe, un pastor que tuvo problema médico y Hugo nos lo compartió, está en el estado de Hidalgo, Pachuca, me parece por ahí está, pero nos compartió un video de que está pues con dificultades, pero ha podido irla sobrellevando, gracias a Dios. Sigamos orando por esta situación. ¿Alguna situación especial por la que quieran que oremos, hermano Cipriano o hermano Sergio, para que podamos anotarlas y tenerlas en oración? Hermano, bueno, los voy a comentar algunos detalles de mí personal. Pues doy muchas gracias a Dios porque Él me usa y la verdad no soy una persona estudiado, no tengo nada más mi primaria y todo eso. Y me dificulta mucho lo que es el manejo de tecnología y pues Dios tiene su propósito, porque también permitió también esta pandemia que hemos pasado y le estamos viviendo todavía. ¿Por qué? Porque ahí también me da que estoy obligado, así forzado, de ir aprendiendo y gracias a Dios porque ya son lo mínimo he aprendido a manejar, porque la verdad yo no sé ni
prender la computadora, no sabía. Y la verdad, y eso le digo, porque a veces también para poder poner la manito ahí, no sé ni a dónde ir, ¿verdad? Entonces, cosillas así, por eso a veces me quedo así. Y no sé si ustedes se han visto y todas esas situaciones. Entonces, a veces me da temor hasta salirme, porque así me ha pasado. Cuando estoy tratando de buscar, y mejor ahora sí que oprimo otro botoncillos y entonces ya me salgo y se complica. Y para que no pase eso, entonces ya mejor lo dejo así tal como se estabiliza, ¿no? Entonces, esa es lo que mi situación, ¿no? O sea, lo que pasa, pero pues estoy con ustedes y gracias a Dios y ahora sí que oraciones por eso y por mi familia. Y pues nada más, hermano, gracias. Muy bien, Hermano, gracias. si tiene ¿Cuál es problemas, tu apellido, Pablo es hermano? un buenazo, ¿eh? Pregúntele y lo saca de problemas. ¿De quién, perdón? Si tiene problemas de la computadora, Pablo es un Ah, buenazo y lo saca de problemas. Pregúntele nada más. perfecto. Con mucho gusto, hermano Cipriano. Pero ahorita que te vi, hermano, te vi como todo un experto, poniéndote tu diadema y conectándote. Parecía que te estabas subiendo a la Fórmula 1, pero con mucho gusto te ayudamos en lo que sea necesario. ¿Cuál es tu apellido, hermano Cipriano? Jiménez Jacobo. Ah, Jiménez. mire, es mi tocayo de apellido. Sí, Ah, perfecto. Yo soy originario de Oaxaca, Jiménez. casi colindando de estado de Chiapas, por Juchitán, o sea, en ese rumbo. José Antonio también conoce mucho, mucho por aquellas zonas. Jiménez Jacobo me dijiste, ¿verdad? Jiménez Jacobo, sí. Entonces vamos a hablar por tu familia y por tu aprendizaje en todo, tecnológico y todo. Sí, gracias, hermano. Con mucho gusto. También les comentaba que Héctor nos pide orar por su familia, que no es cristiana, para que Dios tenga, si es su voluntad, la oportunidad de mandarles algún mensaje con él o con alguien, para que ellos puedan acercarse a Dios, si así Dios lo permite. Quisiéramos que también pudieran acercarse a Dios. No hay ningún imposible para Dios, si está en su voluntad, oramos por ello. Sergio, ¿algún motivo de oración que quieras compartir o sobre ti, tu familia o alguna cosa que veas en especial? Sí, hermanos, yo quisiera pedirles oración por mi familia, por mi hermana, por Gaby y por mi papá. Hay una operación para cada uno que les está esperando y no es grave el asunto, creo yo, así tan apremiante, salvo en el caso de Gaby, porque es una cuestión de la vesícula y entonces eso se puede detonar en cualquier momento. Entonces la oración a nuestro Señor es porque pues el Señor tome en sus manos estas situaciones y nos permita pues en cuanto a los aspectos económicos, en cuanto a todo lo que influye en las operaciones de mi familia, que el Señor tome control de ello, pues. Perfecto, muy bien, pues para que Dios dé la oportunidad de que puedan llevarse a cabo las oraciones en tiempo, como dicen por ahí, en tiempo y en forma, y que Sí, no tengan la necesidad de que sean de emergencia. así es. Muy bien, perfecto. José Antonio, bueno, tú ya tienes tu oración por Oaxaca, ¿quieres agregar algo más o con eso es suficiente? Me informan, hermanos, que el presbiterio de Oaxaca ya empezó a atender este pueblo. Excelente. Entonces, pues damos gracias a Dios que ya hay quien se está interesando ahorita. Se contactaron con un presbiterio en Oaxaca. No sé cuál presbiterio sea, solo así me informaron. ¿No sabes cómo se llama el pueblo todavía? No, es que estoy esperando la oportunidad de ir y vamos, ya me contactaron con un hermano que me va a invitar, me va a llevar. Entonces espero muy pronto traerles ya una información directa. Ok, perfecto, pero con esta información yo puedo hablar con mi amigo el pastor de allá de Oaxaca. Por supuesto, él debe conocer el presbiterio de Oaxaca y debe estar ahí, así es que seguramente ya
ya de conocer también información sobre esto para también tener detalles o algo más. Bueno, pues estamos con esto terminando esta reunión. Vamos a repasar nuevamente, si tienen por ahí a la mano, o pueden abrir Hebreos 12:1. No, bueno, ¿saben qué? Déjenme ponérselos aquí para que ya no lo abran. Se los comparto para que lo puedan ver en pantalla y podamos leerla en esta versión que les digo, a mí me gusta mucho esta versión. Por todos lados la presumo ya, el hermano Cipriano sabe que en la clase tomamos versión de Biblia. Palabra de Dios hoy. Vamos a hacerla un poquito más amplia para que se vea mejor la letra. Pues sí, responde esto. Ahí va. ¿Ya se alcanza a ver o todavía está muy chiquita? Una más. Y es un texto muy conocido también por nosotros. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Yo, hermano. Muy bien. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Así es. Es muy importante que nos llevemos siempre presente esto y lo tengamos en cada momento de nuestra vida. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante y evitemos el pecado que nos hace caer tan fácilmente. ¿Cómo? Tomados de la mano de Dios, escuchando, leyendo, aprendiendo y practicando su palabra. Muy bien, hermanos. Pues vamos a dar por concluida esta reunión. Quiero pedirles si alguien quiere hacer oración para terminar esta reunión y podernos despedir. José Antonio, ¿nos llevas a Dios en oración, por favor? Yo no, yo por ahí. Bueno. ¿Y nos puede llevar a Dios en oración para terminar esta reunión, por favor? Se corta, ¿me estás pidiendo la oración? Para terminar, sí, por favor. Sí, espero no se corte porque aquí se está cortando. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Alabado Padre y Señor nuestro, cuántas gracias te damos porque nos has permitido a través de estos medios reunirnos como tus hijos, escudriñar las escrituras y ver que, Señor, tu obra redentora a través de la historia la sigues tejiendo, la sigues conduciendo. Y también nos damos cuenta, Señor, que somos parte de ella. Y estamos inmensamente agradecidos por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, por lo que aquí nos has querido enseñar a cada uno de nosotros. Permite, Señor, que lo llevemos en nuestros corazones, en nuestras mentes y a la obra, Señor. Que seamos cristianos de 24 horas, los 365 días del año. Alabado sea tu nombre, Señor, porque has sembrado en nuestros corazones y nos has tomado como tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Adiós. Que Adiós. tengan bonita semana. Hasta luego, Gracias, hermano. hermanos. Hasta luego. Que tengan. Gusto en verlo. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Y que Mucho tengan- gusto, luego, hermano hermanos. Cipriano. Y gusto en verlos, hermanos de Berit. Gracias. Gracias igualmente. Muchas bendiciones, hermanos. Si quiere, usted puede invitar a otras personas, no está limitado. A quien Ok. usted puede invitarlo con mucho gusto. Gracias, hermano. Sí.
Hasta luego, nos vemos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente, hermano. Buenas noches. Buenas noches.